Un asunto que se puede decir es que la guerra pareciese en algunos casos una actividad muy humana. Algunas personas pensaban que era una actividad exclusivamente de los seres humanos. Los estudios etológicos nos han enseñado que la guerra no es una actividad esencialmente humana, de que hay muchas otras especies que practican la guerra. Y cuando hablamos de la guerra, no estoy diciendo los avispones que van y atacan las avispas o las hormigas que atacan a las termitas. No, estoy diciendo es al interior de la misma especie planeaciones sistemáticas para acabar con otro de mi misma especie. ¿Cierto? Se ha podido observar, por ejemplo, acciones de guerra entre los chimpancés. Hay un libro que se escribe hacia la década de los 70, posterior a una observación que hacen unos etólogos en África, y se llama El simio diabólico. Y en el simio diabólico recoge la experiencia de guerra entre una facción de chimpancés que se dividen y al dividirse, las facciones se odian mutuamente y llevan a cabo acciones de guerra de la misma manera como la llamamos los seres humanos, es decir, planifican la guerra y llevan a cabo acciones de engaño para poder matar al otro. En otras observaciones que se han hecho con otros simios, particularmente se ha observado que existen unos controles al interior de las manadas de simios para evitar la guerra. Y una de las acciones que ellos hacen es que eliminan a los simios que tienen acciones psicopáticas, es decir, aquellos que parecen que son psicópatas. Otros asuntos que se ha observado en torno a la guerra, que es otra cosa que más o menos se pensaba por ahí en algún momento, digamos, algunos lo siguen arguyendo de cierta manera, y es que la moralidad sería contrario a la guerra, y que la moralidad sería un asunto exclusivo de los seres humanos. Por eso, digamos, algunos defensores de las creencias religiosas y dicen que una persona sin religión no es una persona moral y que por lo tanto no es una buena persona. Hay un documento que fue suscrito hace algunos años, se llama el Manifiesto Humanista, que es suscrito por una serie de científicos, todos ellos ateos, algunos de ellos ganadores de premio Nobel, físicos, químicos, médicos. Y estos señores allí sustentan el cómo la moral no es un asunto exclusivamente de la religiosidad, y la etología también ha logrado descubrir de que entre las especies animales, entre algunas especies animales, existe la solidaridad y el sentido de justicia. Y el sentido de justicia y la solidaridad y la cooperación son los pilares de la moralidad, ¿cierto? Es decir, la moralidad también es un asunto natural. Entonces podemos decir que, y hay una vieja cuestión, una cuestión supremamente vieja, sobre si el hombre nace bueno o si el hombre nace malo. Entonces algunos piensan que el hombre nace bueno, otros argumentan que el hombre nace malo, pero las discusiones filosóficas han pasado, digamos, a que los seres humanos tenemos una doble naturaleza, es decir, por un lado tenemos una tendencia hacia el bien y vamos a ir, por otro lado tenemos una tendencia hacia el mal. Las observaciones de Darwin en torno a eso son bastante extensas. Lo que podemos, digamos, más o menos ir diciendo es que la guerra es una actividad humana que también se encuentra presente en otras especies, que es una actividad humana que podemos rastrear en la historia y en la prehistoria. Algunos asumen de que la guerra se incrementa cuando los seres humanos se convierten en seres sedentarios y cuando nos convertimos en seres sedentarios inventamos la propiedad privada. Entonces los seres humanos sedentarios con propiedad privada son mucho más violentos que los seres humanos sedentarios que los seres humanos nómadas y que no tienen propiedad privada. También sabemos de que la guerra es, entre otras cosas, la partera de la historia. Y es la partera de la historia porque con el tiempo hemos aprendido que los problemas se solucionan a través de la violencia. Hay un psicólogo de Harvard, de los psicólogos serios que existen en el mundo, casi que de los poquitos investigadores serios que existen en el mundo, Steve Pinker, en uno de sus textos nos dice, después de una investigación muy extensa, nos dice que nosotros en este momento vivimos en la época más pacífica de la historia humana, es decir, desde que nosotros tenemos datos, vivimos en la era más pacífica de la especie humana, es decir, donde menos guerra hay y donde menos violencia hay. Y el 60% de esa violencia, digamos como colorario, es producto de la religión, es decir,
de las creencias irracionales. Entonces, vivimos en una época mucho más pacífica. El asunto es, ¿qué es lo que hace que esta época sea mucho más pacífica? Lo que hace que sea más pacífica es que, por un lado, somos una sociedad un poco más racional, un poco más racional. La Declaración de los Derechos del Hombre y de la Mujer, del Ciudadano y la Ciudadana, a finales del siglo XVIII, sentó las bases para construir una sociedad un poco más racional, un poco más justa, un poco más solidaria y un poco más cooperativa. Lógicamente, estamos lejos de alcanzar una utopía, pero existen en el mundo algunas utopías más o menos probables. Parte de las causas de las guerras, por ejemplo, al menos de la guerra que yo conozco, de la guerra que yo he vivido, de la guerra de la cual hice parte durante algo así como 21 años, es precisamente producto de la injusticia, de la inequidad y de una sociedad anclada en unos sistemas de pensamiento arcaicos, es decir, una sociedad absolutamente conservadora, nuestra sociedad colombiana, ¿cierto? Eso como una especie de colorario, porque repito, el tema de la guerra es un tema tremendamente amplio, supremamente grande. Luis, a mí me gustaría aportar algo en cuanto a lo que mencionabas de que los animales cambian pues, tienen sus conflictos, su guerra, ¿sí o qué? Digamos que en la parte interna, en su jerarquía, digamos, hay un conflicto por el mandato, hay un conflicto porque el animal ya es mucho más viejo, porque ya no es capaz de liderar la manada o algo así, ¿cierto? Digamos que un conflicto en cuanto a jerarquía, pero ¿qué pasa con los humanos? Ellos tienen conflictos, ¿cierto? Pero no solamente a nivel entre humano y humano, sino que cambian y transforman su entorno. Es decir, hay las guerras, la segunda, la primera y segunda guerra mundial, la bomba que tiró Estados Unidos a Hiroshima y Nagasaki, ¿cierto? Cosas que transforman el entorno, que quedan marcados, que solamente la naturaleza deja su historia plasmada en su entorno, es decir, deja que la historia no solamente sea escrita, sino que sea tangible y que afecte tanto al ecosistema, ¿cierto? O sea, acaban en instantes con pues que el humano es capaz de acabar en instantes con su entorno y transformarlo completamente de algo que es totalmente vivo a algo que puede llegar a ser inerte, como es el caso de lo sucedido con el agente naranja, que ocurre en Vietnam, ¿cierto? Que dicen, no, queremos destruir la vegetación para poder quitarle el camuflaje a nuestros enemigos. Acá tiremos una gente, una cosita, una agüita por ahí, como dicen, no, eso no va a hacer nada, solamente quitémosle y destruyamos y cambiemos nuestro entorno para hacer más fácil nuestra guerra, para ganar más fácil el conflicto. Entonces, es eso, el hombre, no solamente buscar el poder y atentar solo con el mismo hombre, sino que atenta contra su entorno, contra lo natural. Entonces es algo que deja mucha historia, no solamente en libros, sino que la deja marcada en algo tangible. Pues en cuanto a lo que mencionabas ahí, no sé si de pronto quieren otro aporte o... Listo, no sé, Gustavo, me parece pues, importante hacer como algunas observaciones o anotaciones con lo que han comentado tanto Luis como Mateo y algo que acaba de comentar Rincón también en el chat. Voy a tratar de ser muy breve y bueno, por ejemplo, cuando menciona el tema de los chimpancés, es muy curioso porque las investigaciones tienen como un contraste entre familias de primates, ¿cierto? Entonces están los chimpancés, que son generan tribus, ¿cierto? Que tienen unas estructuras marcadamente jerárquicas y que ese sistema de tribus es lo que hace que cuando yo me encuentro con otros chimpancés que van a competir por los alimentos, porque además la mayoría de chimpancés viven en contextos en los que tienen que luchar no solo con otros chimpancés, sino con gorilas y otros animales por los recursos, entonces ese sistema les permite sobrevivir, pero también cuando aparece otra tribu los pone a la defensiva, porque esta es una tribu que va a competir por los recursos, que ya de por sí son escasos. En cambio está la otra parte, que son los bonobos, que son como una especie de chimpancés que se masturban,
que expresan, que de hecho comercian a través de la sexualidad, ¿cierto? Y que tiene un sistema, digamos, de, llamémoslo socialización o construcción de sociedades, primates, matriarcal, y que está siempre abierto. Entonces, cuando llegan otros grupos de bonobo, lo que hacen es que los integran. Y además tienen la ventaja de que están en un contexto en el que no tienen que competir generalmente con otras especies. Entonces, esto hace que se vuelvan unas especies un poco más pacíficas. Entonces, eso me parece como una anotación importante, ya que Luis trajo a colación el estudio de los primates, pues, que somos muy cercanos y nos comportamos más o menos de la misma manera. De eso. También cuando Luis menciona el tema de, que en los conversatorios lo hemos hablado mucho, el tema de la moral, ¿no? De qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces me parece muy teso cuando llegamos al planteamiento de que en este momento estamos en el momento más pacífico de la historia. Yo recuerdo que hace poco tenía una discusión con un politólogo que porque decía que el mundo está mejorando, pues porque cada vez hay más clase media. Entonces yo le decía, pues claro, si llega el DANE, por ejemplo, en Colombia dice que la clase media es a partir de 250.000 pesos, entonces ya somos todos clase media y vivimos mejor, según los datos. Y entonces estamos en términos pacíficos, pero vemos que todavía hay procesos de secesión en distintos territorios, es decir, de renuncia y de búsqueda de independencia, que todavía hay territorios en los que prácticamente se permite la esclavitud. Y entonces la pregunta que yo me hago frente a esto es, ¿será que estamos en el momento más pacífico o será que en términos de lo bueno y lo malo, simplemente pues, a consecuencia de la globalización estamos todos más de acuerdo con unos valores que sirven a unas utopías o a unos ideales que parecen que son los mejores, pero a costillas de qué? Estamos en el momento supuestamente más pacífico, pero ¿qué está pasando con el medio ambiente? ¿Qué está pasando con la condición humana? ¿Qué está pasando con la salud, tanto psicológica como física? Entonces, ese tema habría que preguntarse si la paz entonces es lo que en estos términos habría que buscar o valdría la pena. Y finalmente, con lo que menciona Rincón, pues es una de las preguntas que tengo planteadas para más adelante, pero creo que ya lo mencioné y vale la pena traerlo, y es cuando él dice que somos muy arcaicos todavía, ¿cierto? Pero entonces, la pregunta que me surge a mí es, ¿hasta qué punto podemos considerar arcaicos el no tirar bombas, pero el generar estrategias de mercado que nos sumen, que nos vuelcan en otras enfermedades, que también nos mantienen sometidos y sin tiempo de otras manifestaciones? Entonces, como que el arcaísmo sería realmente a nivel práctico o solamente a nivel, qué sé yo, espiritual o del pensamiento. Quería como anotar esas tres ideas frente a lo que han venido comentando. No sé, Gustavo. No, pues yo la verdad no tengo como mucho que decir, tengo unos videos para mostrarles en relación pues al asunto del honor, del poder, de la competencia, de lo que pues estaban mencionando, del mercado y la guerra y del medio ambiente, pero me interesaría más pues que hubiera un diálogo, ¿cierto? Por ejemplo, con Sara, que Compás, perdón. ¿Quién está hablando, Gustavo? sí, sí. Yo diría tanto que no es que todavía que seamos arcaicos o que de hecho guerra, pues porque sí lo dicen, que estamos en el momento más pacífico de la historia, pero precisamente el que tengamos que escribir cómo comportarnos y que eso quede marcado como los derechos humanos internacionales y como los derechos humanos y que siempre lo tengamos que estar recordando, pues eso no es, digamos, lo que no quiere decir que estemos en el momento más pacífico, estamos en el momento donde nos recordamos constantemente que tenemos que ser pacíficos, pues como para maluco que nos, bueno, porque ya lo nombramos y a partir de que nombramos, ve, esto como que no está tan bien, como que matar al otro y torturarlo, como que no está tan chévere, entonces venga, escribamos que eso no se puede. Pero eso no quiere decir que estemos tan evolucionados en la especie. Y lo otro es que se me escapó. Bueno, frente bueno, y también que estamos en la época más represiva, ¿cierto? Todo tenemos ahí el gran hermano, ese gran otro, recordándonos siempre. Y de hecho, ya ahora con las cámaras, en este momento, por ejemplo, en plena cuarentena y estamos atenidos a que el otro nos reprima,
y que el otro esté pendiente. De hecho, a mí esto, pues también he estado pensando como mucho en la forma en cómo nos reprimen ahora y cómo nos están esclavizando por medio de estas. Yo sé que tiro el computador por la ventana porque de hecho se ha duplicado el trabajo. Entonces, cómo nos reprimen, cómo nos esclavizan y todo simplemente, y creo que es una crítica. A mí me gusta mucho Martín Baró porque siempre tira la crítica y creo que los psicólogos deberíamos leer más a Martín Baró o a Marisa Montero frente a la crítica de cómo el imperialismo es el que nos está sometiendo y que vivimos ahí esclavos y que hasta que ellos no nos dejen, pues yo siempre lo llevo como al país donde yo vivo, en Colombia, hasta que no nos suelten y no nos dejen ser, pues tampoco vamos a construir nosotros. Entonces, lo que hemos construido en cuestión de nuestra relación con el otro, con la naturaleza, es como nos lo han impuesto, y creo que eso también habría que resignificar la forma en cómo convivimos nosotros, en si de será verdad o no que la guerra ha disminuido, porque de hecho, y las formas, yo no veo el mico inventando ahí una máquina horrible para torturar al otro, por más que es cierto, pues yo creo que sí también cómo usamos esa, la razón, y puede que en los animales también se vea, pero es la invención que los seres humanos tenemos para matar al otro, y constantemente estamos inventando armas. Pues ahora las teorías conspirativas dicen que hasta el coronavirus es un arma. Entonces, pues sí, ¿cómo usamos nuestra maravillosa inteligencia para acabar con el otro y construir armas y construir de todo para atacarnos entre nosotros? Yo diría que es necesario tener en cuenta 2 o 3 asuntos. Por un lado, es necesario tener en cuenta lo primero, lo siguiente. A ver, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, dos judíos que se habían exiliado en Estados Unidos antes de iniciar la Segunda Guerra Mundial, pero cuando ya Hitler había asumido el poder, Theodor Adorno y Max Horkheimer, ellos regresan a Alemania más o menos hacia 1946. En 1947, ellos escriben un libro que se llama Dialéctica de la Ilustración. La pregunta que ellos se hacen en ese texto es, ¿qué fue lo que pasó para que la Segunda Guerra Mundial hubiera sido tan bárbara? ¿Por qué? Porque es que la civilización que había inventado los derechos humanos, que había inventado, entre comillas, la filosofía, que había recuperado la democracia, que había inventado los estados modernos y todo el asunto, se había enfrascado en una guerra absolutamente bárbara como la Segunda Guerra Mundial. Palabra más, palabra menos, lo que va a decir Theodor Adorno y Max Horkheimer en ese texto es que los seres humanos seguimos siendo exactamente la misma vaina. Los seres humanos no hemos cambiado, y como especie no hemos cambiado. Digamos que el animalito que evoluciona hace 200.000 años es el mismo animalito que están haciendo en este momento en cualquier parte del mundo, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Entonces podemos decir que los seres humanos y la sociedad siempre están pesando de ceros cada vez que un ser humano nace, primero. Segundo, por eso tenemos que estar recordando los pactos, como los derechos humanos, es decir, tenemos que estarlo recordando constantemente, porque si no lo recordamos, no lo olvidamos, y si lo olvidamos, vamos a hacer lo que nos dé la gana. Lo segundo, los seres humanos, yo le digo a mis estudiantes, si ustedes quieren conocer psicópatas, porque algunos dicen, que me gustan los psicópatas, ustedes quieren conocer psicópatas, no tienen que ir a la cárcel, no, vayan a una guardería infantil, ahí es donde están, ¿cierto? Por eso, digamos, en el psicoanálisis llamamos a los niños perversos polimorfos, porque son unos gozones de acá pequeños, lo único que quiere el niño es gozar. ¿Y cómo goza? Pues goza solito y parados salir por un pito del otro, ¿cierto? Es decir, no tiene empatía, nada de ese tipo de rollos. La socialización, la individuación, la educación va de la mano de la represión, es decir, sin represión no hay socialización. Por eso decimos de que todo ser humano nace y está traumado. Cuando a veces los estudiantes me dicen, profe, usted me va a traumar, yo les digo, no se preocupe, usted ya está traumado. Pues, si está aquí en la universidad, porque ya está traumado, está jodido, o sea, no se preocupe por eso. Entonces, el trauma nos ingresa a nosotros en la cultura. Entonces, significa de que los seres humanos necesitamos estarnos recordando los pactos, porque si no, los vamos a violar. Algunas observaciones que se hacen sobre los atentados después del 11 de septiembre del 2001, que hay unos atentados en Londres particularmente, donde matan a un muchacho brasileño porque tenía aspecto de musulmán. Un policía lo mata porque tenía aspecto de musulmán, porque iba corriendo con una mochila a coger el metro. Lo que pasó es de que el man, como buen latinoamericano, iba tarde.
corrió para coger el metro para poder llegar temprano al trabajo. El man lo vio morenito con una mochila en la espalda y dijo, este man es terrorista, va a volar un vagón del metro y lo mató. La civilización es un proceso lento. Entonces digamos que estamos en un proceso civilizatorio que es supremamente lento, donde nosotros hemos pactado unos acuerdos para solucionar los conflictos, ojalá sin el expediente de la violencia. Claro, no hemos logrado pactarlo de manera total. Hay una zona muy violenta, Colombia es uno de los países más violentos del mundo, Bello es una Colombia dentro de Colombia, Siria es una mierda, Irak está, bueno, a gran parte de lo que es el África subsahariana, todo eso es una mierda, parecía a Colombia en la década de los 90. Pero sí hemos logrado, digamos, construir una sociedad un poquitico menos violenta. Al menos nosotros, digamos, tenemos cierta seguridad de que las hordas mongolas no van a invadir en este momento nuestros barrios y van a asaltarnos a todos y a matar a todo el mundo, ¿cierto? Más o menos tenemos esa seguridad. Pero tenemos que estarnos acordando constantemente de los pactos. Lo otro es que yo no tengo una fe especial en los seres humanos ni en la sociedad, de que los seres humanos son buenos o que la sociedad son buenas, no. Cuando yo le digo a la gente que vea una serie que se llama Star Wars, pues la película, digo, en la película hay dos grandes sociedades, o hay dos proyectos de sociedad, el Imperio y la República. Y el Imperio y la República funciona a partir de dos grandes valores. El Imperio funciona a partir del orden, lo que quiere el Imperio es el orden, y lo que quiere la República es libertad. ¿Cierto? Entonces, digamos que nosotros en este momento nos movemos entre los dos lugares, orden o libertad. Para mí, personalmente, pienso que no existe orden y libertad. O sea, el cuento ese pro de la policía colombiana no funciona, ¿cierto? Porque su lema es orden y libertad. Es decir, el uno se le une a la otra, entonces no tiene ni orden ni tampoco hay libertad. Yo no pienso que el imperio en Star Wars sea malo o que la república sea buena, ¿cierto? Que siempre le digo a la gente, ¿usted qué prefiere? ¿Prefiere orden o libertad? Para que la sociedad medianamente funcione, necesitamos de leyes claras, pero Colombia no tiene normas claras, pero Colombia no funciona. Para que la sociedad medianamente funcione, necesitamos de sujetos que conozcan esas normas pactadas socialmente. Nosotros no conocemos las normas que hemos pactado socialmente, porque las normas que hemos pactado son contrarias a nuestras costumbres, por decirlo de alguna manera. Y lo último, por hacer un último elemento con respecto a la guerra. La guerra seguirá presente entre nosotros a menos de que nos cambien los genes. ¿Qué es lo que podemos cambiar? La forma como hacemos la guerra. Desde el siglo XIX hemos cambiado mucho la forma como hacemos la guerra. Es decir, aunque en la Segunda Guerra Mundial se produjo, aunque en Siria se ha producido, aunque en Libia se ha producido, no se ha producido de la misma manera como se producía antes. Es decir, ya no atacamos a los civiles de manera masiva como se atacaba antes, por lo menos, ¿cierto? Digamos que los bombardeos que se produjeron en la Segunda Guerra Mundial, arrasando con todo el mundo, es decir, Nagasaki y Hiroshima no sacó a los civiles y vamos a bombardear estas ciudades. Los bombardeos alemanes a Londres se hacían para matar civiles. El ataque a Moscú se pretendía matar a todos los civiles. Bueno, entonces hoy por hoy, digamos, matamos un poco menos civiles. Creo que existen posibilidades de construir sociedades mejores y es posible que hacia allá vayamos. Es cierto de que el sistema económico que impera en el mundo es un sistema salvaje, que reparte grandes desigualdades, pero por el otro lado creo que tenemos personas un poco más conscientes, ¿cierto? Un poco más conscientes. No sé qué vaya a pasar después de, entre comillas, de este momento histórico que estamos viviendo, pero existe la posibilidad de que algo suceda, ¿cierto? Y ojalá que suceda algo positivo. Gracias. Luis, muchas gracias a vos, hermano. Nada, yo quisiera como ser breve, más breve esta vez y sencillamente voy a leer otro de los sonetos que preparé para hoy y que está relacionado pues con lo que se venía hablando y también creo que permite un poco avanzar en lo que está sucediendo. Y también antes de eso, pues invitar a, yo sé que hay unos amigos, está otro Luis por ahí, que también sé que es una persona que le gusta mucho el tema de la guerra y de la historia, Olaya, entonces para que se animen a participar, bien sea pues hablando directamente o en el chat. Entonces se llama Sobre la evolución de la guerra. El alarido, el arma primera, sigue siendo por encima de todo.
falange y cañón codo a codo en toda batalla a la primavera. Lanzas, fusiles, ametralladoras, arcos, catapultas y fuego griego. Bombas y gases que dejan ciego. Todas ellas armas devastadoras. Al soldado el búnker lo protege, como campesino a su arado, pero a este se le desprotege. ¿Habrá acaso en los subterráneos más labradores, semillas y tierra una vez acaben los bombardeos? Entonces, bueno, con ese soneto, la idea es introducir un poco el tema de que se ha venido tratando, listo, sabemos que más o menos somos lo mismo, que sí ha habido unos cambios, entonces pensarnos un poquito cómo se ha ido cambiando la relación de nuestra especie con el conflicto, específicamente con el conflicto convertido en guerra, y en medida de eso, pues nuestra relación con el espacio que habitamos, ¿cierto? Con el entorno, con el medio ambiente. A mí me gustaría hacer como una apreciación en cuanto a lo que comentaba Luis, es de lo de la normatividad. Colombia es un país que tiene normas sobre la norma, resolución sobre resolución, y en la parte ambiental hay un tema bastante delicado y es que hay mucha norma ambiental, hay demasiada, y usted ve la norma y usted ve, y eso se ve que es una belleza, y si usted va a ver, si otro país llega y ve a Colombia y ve la norma, dice, no, acá aplican todo esto y eso es una belleza. Vaya usted a la parte técnica, a la parte de usted embarrar sin mirar qué es lo que sucede, y usted ve todo lo contrario de lo que dice la norma. Que hay unos salvoconductos, digamos, lo que venga, usted tiene que hacer el corte de esta forma y tiene que transportar la madera en ciertos horarios, tiene que pedir un salvoconducto, digamos, en caso de tal de que usted tenga una plantación forestal. Sí, usted la hace, pero hay deforestación ilegal. Bueno, normal, ¿sí? ¿Y quién controla eso? No hay policías las 24 horas que digan, ay, por aquí pasó un camión con tantas especies nativas, pasó un camión por acá con tantas especies nativas y lo paramos. Hay veces que los cogen, hay veces que no. La deforestación es totalmente, pues, el humano es totalmente abrasivo en cuanto a los bosques nativos, incluso con la fauna silvestre. Los temas de contagio, los temas de enfermedades se vienen por esa interacción del hombre, porque ya nosotros somos algo aislado de la naturaleza, ya el hombre es algo que está mucho más aislado de lo natural, debido a que el hombre es una comodidad, tenemos 4 paredes, usted va al baño y no va a encontrar la manguita o la letrina, le va a echar cal para taparla y que eso se descomponga. Usted va al baño, deposita lo que tiene que depositar en el sanitario, se va. ¿A dónde va? Al agua. ¿Y qué es el agua? La sangre del planeta, lo que a nosotros nos da vida, lo que da la vida a este planeta. Es algo que, pues, que decimos, no, estamos avanzando, pero ¿en qué sentido estamos avanzando? Socialmente, lógicamente, ¿en qué estamos avanzando? Si somos seres naturales, que dependemos totalmente de la tierra, del agua, y nos cagamos en el agua, contaminamos los suelos, volvemos las tierras infértiles, hacemos monocultivos y los quemamos y volvemos la tierra infértil, acabamos con los organismos que se encargan de polinizar a las plantas que nos dan el alimento. Bienvenido el glifosato para que acabemos con los cultivos de coca. Hágale, no, acabamos con los cultivos de Estados Unidos, llega, venga, tiren glifosato y acabamos con los cultivos de coca, porque es que están vendiendo mucha coca en Estados Unidos. Pero bueno, llega y tiran el glifosato, perdón, y acabaron con especies nativas, acabaron con cultivos legales, plantaciones de frutas, el agro totalmente acabado por el glifosato, bosques afectados, vegetación nativa, un montón de cosas que yo digo, pues, bueno, sí, somos seres socialmente más, que vamos más acorde al uno al otro, ¿cierto? Pero en cuanto a qué estamos avanzando. Digamos, listo, ¿no? Colombia avanzó, Medellín tiene el metro, qué nota. Antes había un ferrocarril que conectaba un montón de cosas, ¿cierto? Contaminaba más, sí, pero entonces, ¿por qué no usar esas vías y llegar a un avance, ¿cierto? Entonces yo creo que la destrucción en sí del medio ambiente va por pensamientos particulares, por intereses particulares.
por el que más tenga, por el que más poder tenga. Eso es la historia de Colombia. La historia de Colombia se basa en que el que tenía más tierras o el que tenía más poder era el que dominaba, ¿cierto? Incluso acababan con los campesinos, acababan con los que tenían alguna tierrita con tal de obtener sus tierras. A los indígenas los desplazaban. ¿Por qué? Por el tema de que acá hay una zona rica en minerales, en tierras totalmente fértiles, donde todo se produce fácilmente. Entonces, no, desplacémoslos, creemos una hidroeléctrica, inundemos todo eso, acabemos con una población de peces que lo que hacen para poder ovular es subir en contra de la corriente, depositar sus huevos y volver, ¿cierto? Para la parte donde hay alimento, es decir, donde bajan todos los sedimentos que arrastra el río. Pero que ya que arrastra los ríos, mercurio, lo que nosotros depositamos, mierda, que no digamos que lo que depositamos, mierda, que eso debería, sí, eso literalmente es algo que abona, eso es algo natural, eso debería abonar, sí, pero está en un lugar que no es. ¿Por qué depositarlo ahí no en una leche? Yo sé que es un avance en que es muy cómodo usted llegar, yo voy para el baño y todo bien, ¿cierto? A ir a una letrina y tapar algo, ¿cierto? Es algo, un avance, sí, pero estamos olvidándonos en muchos aspectos de que nosotros somos naturales, nosotros hacemos parte, el medio ambiente es el hombre y la naturaleza, todo es el medio ambiente, todo lo que nos compone, la sociedad, todas las comunidades indígenas, todo eso es medio ambiente. ¿Por qué alejarnos de eso? Por el simple hecho de acaparar, pues yo creo que es eso. Tenemos un computador, este computador ya no me sirve, otro. Ahí hay más minerales, hay más minerías, no, explotemos los páramos, porque el tema es que necesitamos recursos, pero por el bien de unos particulares. Ese era mi aporte. No sé si me desvié mucho, Gabriel, me disculpa, pero es por el tema del medio ambiente que quería enfocarme. Ay, perdón, No, dale, dale. yo cojo ahí algo de lo que decía Mateo y Luis. Y es que en Colombia no es que en las leyes, pues, sino que, a ver, el sistema está hecho, el sistema capitalista está hecho para que la gente trabaje, ¿cierto? Y unos pocos puedan acceder a la educación. De hecho, acabo de recordar algo. Una vez un no sé qué man de Cotsi decía que solamente los psicólogos que tenían especialización podían hacer clínica. Y a mí me parecía muy gracioso eso, porque fuera de que salimos con una deuda de la universidad, un pregrado, ya nos quieren imponer que además sigamos estudiando para poder ejercer y poder recuperar algo de capital. Entonces, como esos discursos imperantes se nos van anclando, y digamos que no es que no haya leyes son lo que sobran, y leyes muy bien hechas de hecho, las leyes están muy bien hechas, simplemente que no las conocemos porque no hay pedagogía para ello, ¿cierto? Así como cuando en el tema electoral, porque la gente no sabe, literal no sabe votar, porque no hay pedagogía política, porque la gente no sabe derechos humanos, porque no hay pedagogía para derechos humanos. Apenas en Antioquia se está pensando en hacerlo obligatorio, y acá ¿por qué conviene tanto burlarse de la ley? Se pactó un acuerdo de paz, que ese acuerdo a mí me parece lo más bonito de este país. Yo amo el acuerdo de paz, y entra Duque y le cambia un mundo de cosas, pues como en la reforma agraria, y la cambia, ¿cierto? Y todo como para el beneficio de unos cuantos. El problema de la tierra en Colombia. La tierra está en manos en el 1%. Tiene más tierra una vaca que una población indígena. Entonces, cuando uno va a los territorios, cuando uno va al Bajo Cauca, allá ve que realmente, de madre, es que sí, el problema es la tierra. Esta gente no tiene dónde cultivar. Encima le ponen acá esta planta de hidroituango mal hecha porque le roban la platica, y la gente ya ahora ni siquiera tiene para pescar. Entonces, ¿cómo es? O sea, yo diría que ahí ni siquiera es ni el inconsciente, no es el inconsciente de los que están en la clase favorecida ¿cierto? Y de este sistema imperante que nos tiene ahí, y que los pueblos, a pesar de que resistan, son muy pocos. Y que es más la gente pues yo digo que acá en Colombia lo que reina es la indiferencia, ni siquiera es la ignorancia, ni siquiera es la indiferencia.
porque vemos que al otro lo mataron, es normal, ve, no, eso además que hizo algo, seguramente, y cómo justificamos y cómo nos acostumbramos tanto a la muerte, a la guerra, que lo normalizamos, y se nos vuelve normal, y se nos vuelve costumbre, y ver uno tras otro, no, eso es normal, eso pasa acá en Colombia, es que, no, pero eso pasa, y ya que Luis mencionaba Bello, yo soy de Bello, y estamos tratando de conformar una mesa de derechos humanos en Bello Gil. Entonces, precisamente también es preguntarnos esas peleas por los territorios, y ahí va el campo, ¿cierto? Y va la tierra, y va el medio ambiente. ¿Cómo es el territorio donde habitamos que se convierte en ese otro que nos beneficia en la guerra para ocultarnos? Y, por ejemplo, la guerrilla, que se ocultaba, que estuvo 50 y casi 60 años gracias al monte. Cómo también el medio ambiente se vuelve en herramienta de guerra, ¿cierto? Cómo sirve para ocultarse, cómo sirve para generar ciertas estrategias. Y bueno, hasta ahí dejo yo. No sé si Luis quiere hacer un aporte o puedo yo también mencionar algo que ya mencionaron a los indígenas. Sara, ¿cierto? Creo que es. ¿Cómo se llama ella? Discúlpeme. Sí. Sara. Mencionaba sobre los indígenas y es que en Ayo Río cuentan la historia de los Embera Catío. Algo que me acordé fue que en esa época ellos vivían, con lo que mencionaba ahorita, de la pesca. Ellos vivían en el río, montaban y pescaban, ¿cierto? ¿Qué pasaba? Ellos hacían un equilibrio. Es decir, yo pesco hasta donde la naturaleza me lo permite. Es decir, si hay escasez de peces, yo espero y no cazo más peces, sino que voy al agro, ¿cierto? Era un intercambio de equilibrio, ¿cierto? ¿Qué pasa? Llegó Urra, una hidroeléctrica. Necesitamos inundar para poder generar energía para Colombia. Pero lo que es que si es energía para Colombia, pues para exportar energía. Ahí lo que uno a veces queda como con esos vacíos, y es para quién es en sí la energía. Bueno, dijeron, no, vamos a generar energía, pero de una forma más sostenible con el medio ambiente, ¿listo? Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, crean la hidroeléctrica, pero no tuvieron en cuenta la comunidad, ¿cierto? No hicieron, en estos momentos olvido el nombre del documento, que es un acuerdo entre la persona que va a hacer la infraestructura y el indígena, y la comunidad indígena, en cuanto a cómo podemos, usted y yo, negociar para obtener yo mis beneficios y ustedes sus beneficios. No los tuvieron en cuenta. Y entonces empezaron a construir la hidroeléctrica, ¿cierto? ¿Qué pasó? Empezó a disminuir el cauce del río, los peces empezaron a disminuir, entonces su actividad cultural y su actividad de existencia como tribu indígena se empezó a ver afectada porque no tenían de qué subsistir. Empezaron a migrar a la ciudad, de los líderes indígenas empezaron a hacer protesta en la plaza de Bolívar. ¿Qué pasa? Los líderes indígenas empezaron a desaparecer, como algo tan raro que ocurre siempre en Colombia. Empezaron a desaparecer y nadie decía nada. La guerrilla empezó a acabar con uno y que otro el líder social indígena de los Embera Catío. Y bueno, construyeron la hidroeléctrica. ¿Qué pasó? La migración, empezaron a darles unas compensaciones con dinero. ¿Qué pasa? Cuando son indígenas le dan dinero, pues que usted pues que le está cambiando totalmente su forma de vivir, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre en esos casos? Que ellos iban a las poblaciones más cercanas y usted ve Emberas Catíos, comunidades de Emberas Catíos en la prostitución, en temas de alcohol, dedicados a otro tipo de cosas que ya dependen totalmente del Estado, que alteraron todo su ciclo cultural, ¿cierto? Entonces, es algo que vale la pena rescatar porque ¿en qué nos estamos fijando? Como que ¿a qué le estamos prestando atención? Porque esas zonas, pues, usted se pone a analizar y en el país, y usted empieza a hacer un mapa como de las zonas donde hay mayor cantidad de recursos, o la tierra es totalmente rica y que es la más llamada a la explotación, a mirar, pues digámosle que es el foco donde la empresa, la industria privada siempre se fija, ¿cierto?
Entonces, ¿qué intentan? Desplazar esas comunidades, intentan explotar con tal de obtener esos recursos. Ahí es donde empezamos a tener pérdidas, disminución de agua por las cuencas hídricas, es decir, por cantidad de actividades que se hacen en una cuenca hídrica que alteran tanto la cobertura vegetal y disminuyen la cantidad de agua que puede brindar esta, ¿cierto? Como lo es la ganadería, la minería, la deforestación intensiva, el uso de agroquímicos, todo eso altera y disminuye la cantidad de agua en una cuenca hídrica. Entonces eso es lo que no sabemos. Digamos, en Santander en estos momentos está haciendo una explotación minera en el páramo de Santurbán. ¿Quién sabe de eso? Los que están en la zona. La ciudad nadie sabe de eso. Entonces es como empaparnos más de lo que ocurre en nuestro país en cuanto a no solamente lo ambiental, porque dicen, no, es que los ambientales somos los que creemos que todo tiene que estar así perfecto, que no debemos hacer nada, no es eso, sino que tener un uso eficiente de los recursos. Si fuera por eso, la economía nos dice que el petróleo se va a escasear, que digamos que acá tengo unos datos que dice que el petróleo puede llegar a durar 40 años, que el petróleo puede llegar a durar hasta el 2047, el gas hasta el 2068, que el carbón puede llegar hasta el 2144, sí, pero entonces la población aumenta. Cuando aumenta la población, más pues, empieza a aumentar más el consumo, y a pesar del consumo empieza, no, tenemos que crear carreteras, tenemos que crear tal cosa. Entonces, como pensar en que tenemos que ser más conscientes de lo que consumimos, de lo que hacemos y de que fijarnos en que nuestros actos, en qué consecuencias están generando. Listo. Gracias, Mateo, hermano. Yo quisiera como tomar rápidamente algunos puntos. Yo sé que a Gustavo a veces no le gusta, pero a mí sí me gusta como mucho pues el tomar como ideas que a mí en lo personal me deja huella. Y bueno, por ejemplo, quiero empezar con algo, y es que frente a lo que se trató de la norma hace un momento, frente a las reglas, pues como que por ahí hay una frase que aparece, de hecho, en El amor en los tiempos del cólera, y que se le atribuyen mitológicamente a Oscar Wilde, pero que al final nadie es responsable de ella, y es que la Constitución colombiana es pensada para ángeles y no para colombianos, ¿cierto? Pero creo que todas las normas y todos los acuerdos internacionales, que es algo que mencionaba Luis hace un rato, pues se hacen justamente sobre el principio, sobre la creencia de que las cosas van a mejorar. Si las cosas fueran ya perfectas y utópicas, pues nadie estaría creando normas ni haciendo acuerdos, no sería en ningún sentido necesario. También por ahí Rincón, hace un rato que estaba la intervención de Sara, él dijo que sería interesante hablar del tema de la competencia. ¿Sí? Lo mencionó por ahí Rincón en el chat, y entonces si uno se ponía a ver tanto en los animales como en las sociedades contemporáneas y modernas, y tanto como las comunidades indígenas, que ahorita voy a eso, pues siempre ha habido como dos grandes motivos para entrar en conflicto con el otro. Uno es la satisfacción de las necesidades básicas, y cuando un otro pone en riesgo esa satisfacción, y la otra siempre van a ser pues las lógicas de poder. Y esas lógicas de poder nos van a permitir tal vez comprender un poco o tratar de hilar un poco la pregunta que nos hacía Mateo recién, y es hacia dónde estamos avanzando, ¿cierto? El avance siempre ha sido hacia la satisfacción y hacia el estatus, de alguna manera, independiente de los elementos o los objetos que nutran esa satisfacción o ese estatus, ¿sí? ¿Por qué nos sometemos a un montón de conflictos nuevos a través de distintos mecanismos? Porque buscamos satisfacer unas necesidades y porque buscamos tener como algún estatus específico. Finalmente, con el tema de los emberacativos, me parece como importante rescatar dos cosas. Una, como complementando un poco lo que dice Mateo, y pues esto también porque la semana pasada que leíamos un poco para el conversatorio, pues yo leía sobre las comunidades emberas con respecto a las narrativas y al tiempo, y me pareció algo brutal. Y es que esta gente, claro, ellos sí explotaban la tierra, ellos sí consumían, pero por ejemplo ellos cuando iban a una cuenca hidrográfica no miraban solamente cuántos peces podían sacar, sino que miraban, ves, cerca de esta cuenca sean estas otras especies arbóreas, sean estas especies vegetales, podemos conseguir estos frutos, se acercan estas otras especies animales, y miremos cómo podemos aprovechar todo sin generar un impacto demasiado dañino sobre nada.
¿cierto? Ahora bien, ahí viene la otra parte y que es también algo que menciona Mateo al final, es la densidad poblacional, ¿cierto? La gente es muy romántica y muy nostálgica con las comunidades indígenas. A mí me parece que el mayor ejemplo de que las comunidades indígenas iban por el mismo lado son los grandes imperios, ¿cierto? El imperio inca, el imperio maya, azteca. Si esta gente se hubiera encontrado, hubiera acabado con todo. De hecho, los grandes imperios lo que hacían era matar y perseguir a las tribus nómadas, a las tribus pequeñas, te sometes o te mato, ni te pregunto, sino que te mato, ¿cierto? Y de hecho, pues como todos los grandes imperios, empiezan a caer justamente por su propio peso. Entonces siempre están buscando un culpable afuera, porque eso es también parte de, digamos que de la psiquiatría o de la psique social. Siempre hay que buscar a la enfermedad afuera, cuando también tenemos una condición medio parasitaria, los imperios caen por su propia fuerza. Y así como, por ejemplo, en Sudamérica, el imperio inca se estaba convirtiendo en un peligro y estaba convirtiéndose en un monstruo que abarcaba todo, y ya estaban empezando a alterar cuencas hidrográficas, y ya estaban empezando a generar unos cultivos por los que dañaban la tierra y tenían, por eso que seguir expandiéndose y porque ya había demasiada gente. Las tribus como los Emberá-Catíos, por ejemplo, como los Emberá-Chamí o como los Tarahumara, son tribus muy pequeñas, son comunidades muy pequeñas, entonces uno por eso las ve pacíficas. Entonces me parece importante ver que aún en estas comunidades pues, se sigue reflejando como ese principio de abastecimiento y que uno sabe, o sea, si la comunidad empieza a crecer, va sí o sí a tener de alguna manera que generar alguna estabilidad, y esa estabilidad generalmente se convierte en civilización, y esa civilización se convierte también en la emergencia de, digamos, conductas de defensa, conductas de protección. Eso, y finalmente, pues con algo que mencionaba ahorita Sara, que es el tema de las pedagogías, que a mí me raya mucho. Desde el año pasado empecé a cuestionarme mucho el tema de las éticas, las pedagogías, y que, por ejemplo, con este tema del virus y con este tema de la contingencia, ha pasado lo mismo con la palabra guerra. Voy a leer algo corto y ya termino. Se llama Sobre la extrapolación de la palabra guerra. Existe hoy ética para todo: trabajo, crítica y escritura. Nadie puede hacerse cara dura frente a las políticas del globo. Y ni hablar de la absurda logia que a la pedagogía circunda, que tal como a las éticas inunda todo con orgullo y demagogia. ¿Será posible que igual a la guerra le hayan así desdibujado, de manera tan loba y tan perra? Y el mundo es hoy más que tierra, donde se libran las grandes batallas. ¿Cuál es el botín al que se aferran? Entonces, me parece muy teso porque hay una explotación de la pedagogía, ética, y hoy pasa lo mismo con la guerra. Hoy está pasando lo mismo con la guerra, y no, más allá de que yo considerar que sea algo bueno o algo malo, es que sí me cuestiona mucho, porque todas las cosas tienen que entrar dentro de una u otra categoría. Bueno, yo también quería como hacer algunas salvedades que se parecen pues a las que hizo Gabriel en relación pues como a lo pedagógico, a la tierra. Y quisiera empezar como con lo que dijo Luis, que el ser humano no cambia, ¿cierto? Y que somos los animalitos que siempre habíamos sido desde las cavernas de Lascaux, por ejemplo, ese hombre de Cromañón. Y me gusta mucho pensar lo que él decía, que había una Colombia dentro de Bello. Y yo creo que hay una Colombia dentro de todos nosotros, ¿cierto? Hay un animal salvaje que busca pelear por la tierra, que busca asesinar al otro. Pues hay algo violento en todos nosotros, ¿cierto? También me impactó mucho lo de que sin represión no hay sociedad, ¿cierto? Pues yo le cambiaría como sin límite, no habría sociedad, ¿cierto? Me gusta más la palabra límite porque pues, esa palabra represión ha estado como muy violenta, ¿cierto? Aunque es necesario, ¿cierto? Es importante y uno no lo puede negar o taparse los ojos ante pues, una realidad represiva. Y también sobre lo de Star Wars, cuando él retoma pues Star Wars. Por ejemplo, a mí la sensación que me dejó esta relación entre imperio y república, ¿cierto? Fue como también como la de perderle la fe a la humanidad, y él decía, Luis también decía que él no tiene como una fe en el sujeto humano, en este animalito, como decía Lacan, pues en el simio que habla. Y
quiero como situar eso en Star Wars, en la pelea entre, creo que es Obi-Wan Kenobi y el que después se convirtió en Darth Vader, que Anakin. era como marica, la pelea entre el maestro y el aprendiz, y al final el maestro casi mata a Anakin, y entonces fue como muy triste esa escena. Entonces ahí yo pude evidenciar que en realidad como que no hay un sujeto bueno o malo, que en los dos, en el ser humano radica lo bueno y lo malo, lo que decía Freud, pues, o las teorías psicoanalíticas de la pulsión de Eros y la pulsión de Tánatos, ¿cierto? O lo que decía Héctor Abad Faciolince sobre los colombianos, que en Colombia no se sabe quién es el bueno ni quién es el malo, porque los dos tienen un poquito de buenos y un poquito de malos, ¿cierto? Me gusta mucho lo que planteaba Sara, o lo que yo entendí de lo que planteaba Sara, ¿cierto? A no aceptar del todo los discursos preponderantes, esa narrativa de decir pues, pues sí, que no somos tan violentos, pero es necesario pues saber que en esta época de la historia, como decía Luis, no hemos estado tan violentos, pero hay una violencia muy marcada. Por ejemplo, cuando uno viaja, uno se da cuenta pues como de muchas historias. Por ejemplo, en Caldas, una sociedad como muy permeada por la violencia que en esta cancha unos guerrillos, unos paramilitares jugaron fútbol con la cabeza de uno de sus enemigos. O por ejemplo, cuando una vez en un pueblito que estuve que se llamaba, que también era Pijao Caldas, y entonces ese pueblo era hermoso, y entonces queda como en medio de las montañas, y las montañas parecían paredes, y entonces los habitantes de allá decían que antes en la guerra que azotó a Colombia en el campo, si no es que todavía no la azota, se veían los bandos ahí en las montañas, y como el pueblo quedaba ahí abajito, entonces eso era como pues una especie de cine, ¿cierto? El cine de la violencia. Y también lo del medio ambiente es importante como rescatarlo, ¿cierto? Porque es que el medio ambiente ha sufrido los estragos del poder. Yo diría que en Colombia la guerra es como si por poder, por la tierra, y eso el medio ambiente lo sufre. Cuando uno va a Marmato, por ejemplo, no sé si conozcan a Marmato Caldas, pues es por la tierra. Eso allá está podrido, básicamente la montaña fragmentada, bajando ríos de agua gris de la montaña. Entonces como que esa relación también de la minería con la guerra, con el narcotráfico, con el poder. Y bueno, y sobre lo de la pedagogía, pues yo creo que sí, a nosotros se nos ha enseñado mucho sobre por ejemplo, derechos humanos. No más en la universidad, ¿cierto? Por ejemplo, en comunicación social hay una institutriz, una directiva clara para enseñarle a los muchachos sobre derechos humanos, sino que es que nosotros como que no le tenemos tanta fe a las palabras, ¿cierto? Al discurso. Como que el colombiano el sujeto colombiano que se encuentra en otras cosas, ¿cierto? Como que no le tiene, lo voy a llamar así, pero bueno, no le tiene como fe a lo que se pueda decir o a lo que se pueda hablar al límite por la palabra, ¿cierto? Sino que le gusta más como, o atiende más lo violento, ¿cierto? Y sobre el equilibrio y el medio ambiente, por ejemplo, Diana Uribe en uno de sus podcast sobre Egipto. Ella menciona que el Egipto de Ramsés, pues ese Egipto antiguo, pues, fomentó su imperio gracias a la relación con la tierra y con el río. Y aquí, y eso sí, eso es ley, marica. En Colombia no respetan el medio ambiente, en Colombia no respetan el río, en Colombia no respetan la montaña. Entonces, y eso sí, yo diría que es como una postura como muy real. Y ya, eso es todo lo que quería decir. A mí me gustaría comentar algo con respecto pues a algo que de pronto más adelante nos viene, y es que digamos que, bueno, el hombre, seguimos en esta evolución, en este avance, y llegamos al punto de que el agua escasea, ¿cierto?
el agua en las ciudades no escasea, pero en La Guajira, en otras zonas que el acceso al agua es difícil, ellos saben y lo valoran, ¿cierto? Digamos que algo bueno que yo le puedo dar de salvedad que existían los grupos, la guerrilla, los grupos paramilitares, es que las zonas que hoy en día hay acceso como a ellas, digamos como el páramo de Peque, que es el Paramillo, la serranía de la Macarena, zonas como donde el conflicto estaba en auge, se puede acceder a ellas y ve que el impacto de la mano del hombre ha sido tan, o está tan alejada que usted entre y ve un bosque en todo su esplendor. Entonces, es decir, ve toda la capacidad que tiene el bosque y logra ver y probar cómo es el agua natural, porque usted le dice en la tienda, no, venga, es que esta botellita es de agua natural desmineralizada, tómatela, total, eso va a ser bendito para tu cuerpo, toma bastante agua, cómpranos botellas, que miremos plásticos, sí, bien, bacano. Es algo que hace años decían, no, el agua embotellada, eso era un chiste, hace años el agua embotellada, eso era un chiste, vender agua, eso era un chiste, hoy en día es algo normal. Se ve agua desde 500 pesos, 1000 hasta 40.000 pesos, botellas de agua, ¿sí o qué? Usted queda decir, uy, una botella de agua es un whisky de 40.000 pesos, pues madre. No, pero es así real. Empezamos a tentar los páramos, que son nuestros nacimientos puros de agua, y hasta qué punto va a llegar a una guerra por el agua. El que tenga agua va a subsistir, va a sobrevivir, va a tener toda la posibilidad de tener el poder. El agua va a ser aún más cara que el petróleo. Se lo aseguro, porque el petróleo tiene su caducidad, el agua que, si el agua la tenemos, si yo tengo agua, yo vivo, si tengo petróleo, no vivo. Si acaba el agua y tengo petróleo, ¿para qué? Es eso. Entonces, vamos a llegar a un tema de guerra por el agua. Para mí, una de las guerras más grandes va a ser por ese recurso. Pues pienso yo, porque si seguimos en este avance desmedido, no sé ustedes qué piensen. Mateo. Hola. Hola, Miguel, Hola. ¿qué más, hermano? ¿Bien o no? ¿Todo bien? Bien, bien. Pero pille, que yo tengo, pues yo tengo una visión sobre eso. Puede, pues yo pienso que igual, pues hablando pragmáticamente, si hay una comunidad muy densa o una comunidad cercana que necesita recursos naturales o necesita una inyección de dinero o algo así, una inversión en minería es algo bastante probable y bastante bueno hacerlo, en consecuencia del desarrollo de un pueblo o de crear nuevos, o crear, no satisfacer un mercado que hay, por ejemplo. Pero, por ejemplo, yo creo más en la diversificación, en poder hacer, pues si es posible, se puede extraer, pero también se puede, pues hacer, no sé, eh, de hacer bosques muy grandes para hacer aguas así tan deliciosas como esas de 40.000 pesos, por ejemplo. Ese es uno de por ejemplo, muchas probabilidades de negocio que hay en ambientes naturales y con ciertos beneficios para la salud o también economías mixtas de alimentos. Pues hay muchas probabilidades. Yo creo más en una diversificación. Aunque obviamente en Colombia yo creo que la minería ni el fracking son ultra necesarios, solamente en lugares en los que es tradición la minería, por ejemplo. Miguel, sí, total, pues es cierto. Digamos que una comunidad que, que subsistir es la minería, sí, es viable, ¿cierto? Pero entonces, bueno, hay algo que llaman en lo ambiental la tragedia de los comunes, ¿cierto? Bueno, entonces a él le va bien en la minería, ¿cierto? Pero entonces ahí hay muchos recursos, listo. Entonces hay otra familia que va, no, yo también voy a hacer minería. Entonces ya llega otro y yo voy a hacer minería,
pero entonces lo hacen de a poquito, ¿cierto? Empezó a hacer de a poquito minería. Pero va a haber un momento en el que ese poquito de minería va a haber una gran cantidad de gente haciendo la misma actividad, ¿cierto? ¿Qué pasa? Estamos sobreexplotando un recurso, ¿cierto? Como la tragedia de los comunes, como lo que ocurre cuando las personas que decían que iban a cazar conejos traían la pareja de conejos y la ponían a reproducir en otra zona, una sobrepoblación porque no había un control animal. Se generó una sobrepoblación de especies de conejos y ya hasta le pagan a la gente para que cazara y matara conejos y comieran conejo venteado. Eso se llama tragedia de los comunes, cuando llevamos y alteramos un recurso, digamos que a poquito. Entonces, es bien que haya una diversificación, sí, pero tenemos que mirar que haya un equilibrio, que haya también un equilibrio, porque sí, bueno, yo altero, pero es más fácil alterar que biorremediar, porque la naturaleza no responde en un momento instantáneo en que yo voy a plantar y eso en un añito se me va a recuperar, ¿no? La naturaleza va a alterarse en un año o menos de un año, y lo que alteraste en menos de un año se recupera en 25, 30, 40 años. Entonces hay que mirar a consecuencia, qué consecuencias estamos generando y a costa de qué. Entonces por eso yo lo digo, acá hay muchas, la Gold, hay un montón de mineras que están buscando y haciendo, pues toda Colombia tiene una licitación minera, toda Colombia tiene una licitación minera y ahí es donde está la autoridad ambiental que dice, la otorgo o no la otorgo, pero eso también depende de nosotros, de estar pendientes y saber qué es lo que ocurre. No hay problema de que unas personas se beneficien, ¿no? Pero ahí es cuando ya empiezan a hacer una minería intensiva, una minería macro. Sí, de hecho, frente a eso, por ahí hay una pregunta para Luis, no sé si la vio, y si no, ahorita pues te la transmito. Pero frente a lo que plantea Miguel, de la historia de Colombia con la extracción ha sido muy particular, porque siempre ha sido una historia desordenada, ¿cierto? Por ejemplo, las primeras licencias de extracción mineral que se otorgan, pues básicamente como a todo que sabe, son por allá 1840, 1850 y se hacen básicamente para satisfacer demandas de países como Estados Unidos, como Gran Bretaña, bueno, tiene unos minerales específicos. Y luego cuando fracasamos en el negocio de la extracción, porque es un negocio que ha fracasado en Colombia porque nunca ha sido para el aprovechamiento interno, sino para las demandas de otros territorios, luego viene, después de la famosa Guerra de los 1000 días, vienen toda una serie de presidentes que son tipo Rafael Reyes, Jorge Holguín, Marco Fidel Suárez, que son como recordados pues como grandes próceres de la industrialización y del progreso colombiano, pero es justamente el llamado que hace Mateo. Entonces, por ejemplo, la primera licencia petrolera se entregó sin siquiera tener unos estatutos, por allá en 1906, ¿sí? Y se viene a regular apenas se viene a regular ese tema de la petrolera, por allá llegando a 1930, ¿cierto? Y viene relacionado con una serie de manifestaciones populares y conflictos también internos, que son los que se dan, por ejemplo, a partir de las manifestaciones obreras de Betsabé, lo que pasa con la masacre de las bananeras, que son pues como unos de nuestros hitos históricos, y que básicamente son los que obligan a los gobiernos a que en un momento específico dejen de dar licencias a dedo. Pero ¿cuánto va de eso? Sí, o sea, un siglo. Y en ese siglo igual hemos estado todo el tiempo con nuestras carreras internas, nuestros conflictos internos, pero también sumándonos a los conflictos y a las carreras del mundo. Entonces, es un tema muy, muy, muy complicado, y es una discusión que hemos tenido también en otros espacios, ¿cierto? El tema es que hay que tomar como medidas estrictas, ¿no? Como yo diría que sería contradictorio hablar de fe ante la norma, porque no tiene como mucho sentido, pero tenerle como un poquito más de fe a la norma y los propósitos. Y como decían hace un rato, yo creo que el tema sí se basa mucho en tener un conocimiento, pero que como colombianos y como colombianas o como seres humanos incluso, pues lo que hagamos es con ese conocimiento. De hecho, ahorita hablaba con alguien el tema de la culpa, la responsabilidad, ¿cierto? Lo bueno, lo malo. Y es que si cuando nosotros ya tenemos conocimiento de algo, de unas circunstancias, de algo que nos parece normal, pero cuando lo comprendemos vemos que es malo y no hacemos nada, entonces, ¿qué está sucediendo con eso? La vuelta es también qué podemos hacer. Entonces, quería como hacer ese aporte. Luis respondió por el chat.
Bueno, no sé si Luis quiera responder también algo más a esa pregunta ya de manera oral. No, lo que pasa es que cuando hace algunas preguntas acerca de eso, a ver, em, Colombia nunca ha vivido un periodo de paz, es decir, no existe ninguna persona en Colombia que pueda decir que ha vivido en una Colombia en paz. Han habido algunas regiones que han tenido menos conflicto y que las estadísticas del conflicto han sido muy bajas durante algunos tiempos, pero en sí Colombia como nación nunca ha tenido ni un solo día de paz, siempre ha estado en guerra, hasta el día de hoy. Desde 1810 hasta hoy siempre ha estado en guerra. Eso no lo digo yo, lo dijo un historiador británico, Eric Hobsbawm, en algún momento, pero eso que dijo Eric Hobsbawm en su momento sigue siendo vigente hasta el día de hoy, ¿cierto? Lo dijo en la década de los 80, sigue vigente hasta el día de hoy. Lo que significa es que como Colombia nunca ha vivido en paz, pero no sabemos qué es eso y le tenemos miedo a cualquier posibilidad de paz. Colombia es una nación hiperconservadora, súper conservadora, que no quiere cambiar. Por eso frente a los acuerdos de La Habana, que eran unos acuerdos para poder construir una sociedad más en paz, no son acuerdos de paz, sino son acuerdos para la terminación del conflicto entre el Estado colombiano y el grupo armado más antiguo y uno de los más poderosos que ha tenido Colombia, que eran las FARC, permitían construir una nación más en paz. El problema de esos acuerdos es de que esos acuerdos iban a solucionar o iban a tratar de solucionar al menos 2 o 3 de los problemas históricos de Colombia. Uno de ellos es la reforma agraria, que es la promesa no cumplida por Bolívar y los, entre comillas, libertadores a todos aquellos criollos que participaron de la gesta libertadora, ¿cierto? Les dijeron, venga, liberémonos de los españoles y cuando nos liberemos va a quedar una tierrita y la vamos a dar a ustedes. Terminó la gesta libertadora y Bolívar, Santander y esos otros canallas pues le hicieron la jugada sucia a estos manes y nunca les dieron tierra y hasta el día de hoy no sigue habiendo tierra, pues no hay reforma agraria. Pero el caso es de que Colombia es una nación, pienso yo, más bien en estado infantil, ya que si era adolescente, no. Estamos en un estado muy infantil, bastante infantil como nación. No nos hemos logrado consolidar como nación. En la década de los 80, los sabios de la violencia, esa fue una de las conclusiones. No nos hemos logrado consolidar como nación. Estamos en un estado bastante infantil, somos muy conservadores, de un pensamiento supremamente conservador. Seguimos siendo eso. Yo todavía encuentro en jóvenes de 18 o 20 años todavía pensamientos tremendamente arcaicos. Todavía sigue, digamos, las supercherías religiosas siguen teniendo un peso impresionante. Mucha gente que le llevó el cuento del pelito en la Biblia para curarse el coronavirus. Eso es un ejemplo bastante indicador. La iglesia en Colombia sigue teniendo mucho peso. Somos una nación, además de eso, feudal. Nuestras formas políticas son formas feudales y algunas de nuestras instituciones son instituciones feudales. Y por eso tenemos relaciones absolutamente verticales. A cualquier pendejo que llega al poder le dicen doctor y hay una reverencia gigantesca hacia esas personas que ocupan esos puestos de poder. Llega alguien haciendo una impostura de ser una persona buena gente con su aboladito comprensivo, así como el actual alcalde de Medellín. Yo siempre desconfié de ese man. Yo le decía a la gente no vote por esa pinta. Y claro, él con su habladito de niño bueno, realmente yo me siento incapaz de pasar habladito de niño bueno. Se comió el cuento a la gente, y ahí está, sí, era el más uribista de los uribistas. Los uribistas supieron engañar, colocaron a Alfredo Ramos, que ese nunca fue candidato a Uribe, ni siquiera candidato del papá, pues porque el papá no lo quiere, y colocaron a este otro man, que es el verdadero candidato al uribismo, y se lo ganó, con su cuento de independiente y toda esa bobada. No, somos una nación muy conservadora. Necesitamos liberarnos, ese ya sí es un asunto muy mío, necesitamos liberarnos del pensamiento mágico. Ese pensamiento mágico que nos enseñó a nosotros tanto Gabo, necesitamos liberarnos de ese pensamiento mágico, hacer todo lo posible por liberarnos de él. Creo que ese es uno de los mayores daños que tiene nuestra sociedad, porque el pensamiento mágico impide cualquier posibilidad de transformación social. Ahora, yo lo digo no solamente basado en mi observación, sino los escritos de Antonio Gramsci desde la prisión, cuando él habla desde Italia y él dice esa religiosidad del sur, pues, hablando de Italia, del sur de Italia, cómo los mantiene en ese estado de postración. Entonces uno traslada eso acá y uno dice esa religiosidad
mantiene este pueblo en este estado de postración. Creo que hay que hacer un proceso de liberación bastante grande, una liberación del pensamiento. La emancipación es algo que sucede a partir de la capacidad de pensamiento crítico. Nos falta mucho pensamiento crítico. El 98% de los colombianos no lee críticamente, es decir, cuando lee algo, cree fervientemente que eso es verdad. Por eso ustedes han visto los memes de Mia Khalifa, donde dicen la hija de Petro tal cosa, ¿cierto? Y la foto de Mia Khalifa, y la gente cree que eso es verdad. Y cuando les dicen, no, ella es una actriz porno, entonces dicen, ay, pero así él debe ser con los hijos, bueno, todo ese tipo de rollos. Entonces, nos hace falta mucho, somos una nación más bien en estado infantil. Yo creo que no hemos llegado a la adolescencia. Y no hemos llegado a la adolescencia porque todavía no hemos empezado a rebelarnos contra el padre, que sería Estados Unidos, ¿cierto? Que es un papá, es un mal papá, ¿cierto? Bueno, eso por ahí. Pienso que ustedes podrían, digamos, hacer 2 conversatorios alguna vez, un conversatorio sobre el conflicto armado en Colombia, que sea un asunto más específico sobre qué ha pasado en Colombia con respecto a eso y qué lo pueden llamar la guerra en Colombia. Yo de eso tengo muchos datos, porque finalmente trabajé en eso 20 años y durante 20 años estudié la guerra en Colombia, además participé de ella, soy víctima y victimario. En Colombia no existen digamos, los términos binarios de la víctima y victimario en Colombia se difuminan, ¿cierto? Un guerrillero es un victimario, pero al mismo tiempo la gran mayoría de ellos son víctimas. Y un soldado es un victimario, pero en gran mayoría de los soldados también son víctimas, ¿cierto? Entonces, pueden hablar ustedes algún día acerca de un conversatorio sobre el conflicto en Colombia y pueden hacer algún día un conversatorio sobre el medio ambiente y el medio ambiente y minería, porque alrededor de eso hay muchas cosas. También tengo algunos conocimientos de minería, les podría decir simplemente una puntualización. El gran problema de la minería en Colombia es la minería ilegal. La minería es necesaria, pero el problema en Colombia es la minería ilegal. Ese es el gran problema. Porque la minería legal mínimamente tiene que cumplir con unas normatividades legales y esas normatividades legales son muy estrictas, Claro, hay algunas empresas que se pasan eso por la galleta porque son grandes empresas y han hecho unos negocios tremendos con los grandes políticos en Colombia como Cerro Matoso o como en La Guajira, esta empresa carbonera. Pero quienes quieren impedir realmente la minería legal en Colombia es la minería ilegal. Eso se los puedo decir con pleno conocimiento de causa. En alguna vez les puedo explicar cómo funciona la minería ilegal y cómo la minería ilegal quiere impedir la minería legal. Si en Colombia la minería fuera legal, o sea, realmente la minería fuera más legal que ilegal, lo que pasa en Santurbán no pasaría, es decir, no habría minería en Santurbán, eso casi se los puedo asegurar. Tampoco habría minería en el río Caquetá, tampoco habría minería en algunos ríos del Chocó, o por lo menos esa minería no destruiría tanto el medio ambiente. Lo que destruye realmente el medio ambiente es la minería ilegal. Y esa no es una minería, la minería ilegal no es una minería de unos señores pobres que van y meten una batea al río y sacan un poquitico de oro, no. La minería ilegal necesita inversiones de dinero gigantescas, es decir, inversiones de miles y miles de millones de pesos. Yo he tenido la oportunidad de ir a diferentes lugares donde hay minería ilegal y uno observa inversiones superiores a los 5.000, 10.000 millones de pesos. Y esa inversión no la hace cualquiera, ¿cierto? Esa inversión la hacen los mismos que hacen las inversiones en el país, ¿cierto? Los dineros sucios del narcotráfico, más los dineros sucios de la minería ilegal, más los dineros sucios de la corrupción, más los dineros sucios de miles de cosas. Ahí, gracias. Listo, muchísimas gracias, Luis, hermano. Sí, de hecho, yo mencionaba varias cosas como también de la forma, y es algo que Gustavo hace días y venimos tratando pues de hacer, porque de hecho reducir los temas, porque llegamos a un momento en el que teníamos 3 temas juntos y son temas muy amplios y muy fuertes, entonces creo que sí es como llamado a eso. Igual también tratamos pues de que la gente, digamos, pueda participar siempre desde distintas miradas. Esta sería mi última participación con 2 cosas, una pues a manera de como idea general, y es algo que ya había pensado hace un rato cuando Sara mencionó, respondiendo un poco a lo que decía Luis después de estos tiempos de paz, con el tema del proceso, ¿cierto? Que me parece un proceso bellísimo. Yo recuerdo que cuando ridículamente nos pusieron a votar
para aprobar o denegar o bueno, entre comillas, reformar esta propuesta, yo le decía a la gente, es que lo que menos importa es que dejen de hacer plomo con las FARC. Lo más importante es que va a crecer una generación, o tenemos la posibilidad de que crezca una generación que antes de dar un puño, tirar una piedra, dar un balazo hable, ¿cierto? Y que eso es lo que vemos por ejemplo, yo que he tenido la oportunidad también de trabajar con víctimas, que he tenido la oportunidad de trabajar también en el sector educativo, el tema es, la gente de verdad quiere hablar, ¿cierto? La gente de verdad quiere dialogar, o por ejemplo este tipo de espacios, o los que hacíamos el año pasado en la sede, a mí me parecía impresionante que uno cite a la gente para 1 hora de diálogo y se quede 1 hora y media, 2 horas o a veces más, porque la gente de verdad disfruta de hablar, la gente quiere hablar y entender a través de la palabra. Entonces, y también que nos implica como otras políticas, a pensarnos entonces otra vez el tema del agro, nos pone a pensar en nuestra relación con el otro, nuestra relación con el medio ambiente. Entonces quisiera como esa conclusión, que realmente, y también tomando lo que decía Gustavo, que el colombiano no tiene fe en la palabra, ¿cierto? O en el límite desde la palabra, o en la construcción desde la palabra. Creo que sí, creo que nos falta mucho llegar como a ese estadio del lenguaje y lo que Luis menciona como una adolescencia, que la adolescencia justamente se caracteriza por el proceso de individuarnos y diferenciarnos, ¿cierto? Y construir, recuerdo que una vez en la universidad, porque en la universidad compartí muy pocos espacios con el profesor Luis, pero de hecho solamente creo que fue uno, y él mencionaba algo sobre que, por ejemplo, nosotros deberíamos definir nuestros propios criterios de qué es la violencia, ¿cierto? O, de qué es, o porque es que nosotros hemos vivido una guerra distinta, ¿cierto? Que no ha sido como otros países, y los países que han definido la palabra guerra o violencia que han sido con otros, sino que ha sido un conflicto interno. Entonces, como que eso me parecen cosas muy importantes desde el lenguaje, como el desarrollo del lenguaje. Y termino con este poema que se llama Muerte ideológica. ¿A quién debería matar? Elegir al primer muerto no debería ser algo tan simple como el primer coito o una profesión. Tampoco debería hacerse por impulsos emocionales ni por ceder a la presión. Hay un primer muerto ideal para todos o se perfila para cada uno. Debería ser algo delgado, rubio, o mejor chaparro y morocho. ¿Cuál debe ser el móvil del homicidio? ¿Buscaré un efecto personal o colectivo? ¿Sería mejor matar a un magnate, a un gran líder, a un pobre, desgraciado? ¿Sería más justo matar al rey o al peón? Y si el rey es un criminal, ¿habrá justicia tras su muerte o será reemplazado con otro rey y otro tablero? Hay una sola razón válida para elegir a una víctima. Yo creo que el único discurso capaz de dar argumentos es el de la biología, y por lo tanto, presumo que todos los otros muertos no son más que un acto de inconsecuencia. Bueno, ya con eso termino y dejo el espacio pues abierto. Bueno, ¿puedo yo ya cerrar también? ¿Cómo? Sí, Sí, claro, sí. puedes cerrar. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí, sí, bueno. Dar un testigo ahí para que lo lean entretenido. Y frente a lo del COVID, yo en realidad no creo que el COVID nos cambie mucho, pero sí nos va a empezar a reinventar la forma en cómo convivimos con la forma en cómo consumimos, ¿cierto? Porque yo creo que no es el tener, sino la cantidad de cosas que tenemos y acumulamos y las necesidades que nos crean. Entonces yo creo, la izquierda siempre ha pensado que primero se acaba la vida que el capitalismo, y ahora pues nos pensamos como otro tipo de dinámicas, que se tiene que acabar el capitalismo, y por ahí hay una frase que me gustó mucho que es la ruina o la revolución. Entonces, como irnos pensando, y sí, comparto con Luis que cada tema requiere su espacio. Personalmente, yo he visto cómo las grandes mineras aplastan los pueblos porque saquean y saquean y saquean, y a los pueblos no les dejan nada más que listo, sí, tome su salario, pero los explotamos y a la final se llevan todo, maltratan a las comunidades, y también cómo las guerrillas de alguna forma les garantizaban un mínimo, y cómo ha sido el paramilitarismo y la guerra las que han permitido que estos pueblos puedan sobrevivir con el hecho de la coca. Por ejemplo, era el PENIS, que el gobierno lo cambió por esto de las zonas futuro y le hizo
le hizo a la población, le dio la bofetada de decirles tienen que sembrar y nosotros les fumigamos encima porque no les vamos a dar nada. Entonces aparece el narcotráfico y les dice, pues nosotros sí les podemos dar. Entonces creo que hay que empezarnos a hablar, sí, los temas. Hay un libro muy bueno de Darío Villamizar que es sobre las guerrillas en Colombia y es un rastreo desde los inicios. Sería pues bueno como si lo quieren leer. Y les voy a cerrar con un poema que es de Walt Whitman, en inglés. Se llama ¿Durante cuánto tiempo nos engañaron? ¿Durante cuánto tiempo nos engañaron? Transmutamos ahora, nos apresuramos a huir, como huye la naturaleza. Durante mucho tiempo estuvimos lejos, pero ahora volvemos. Nos convertimos en plantas, en troncos, en follaje, raíces y cortezas. Estamos asentados en la tierra, somos peñascos, pástamos, somos dos en medio de la hacienda bravía, tan espontáneas como los otros, flores del algarrobo. Derramamos fragancia en los caminos de... Somos también Se perdió. las plantas, de los minerales. Somos dos aves de rapiña, nos elevamos en el aire y miramos la tierra. Somos dos olas que deslumbran. Somos nosotros dos los que giramos cósmicos y estelares. Somos como dos cometas. Merodeamos, cuadrúpedos y feroces, con locura y saltamos sobre la presa. Somos dos mares que se unen, somos esas olas felices que se revuelcan y se juntan montes impermeables. Somos nieve, lluvia, frío, tinieblas, somos lo que el planeta Henry protege. Hemos descrito círculos hasta volver los dos al hogar. Hemos renunciado a todo, salvo a la libertad y a nuestra alegría. Muchas gracias, Sara. Y ahí dejo yo. Bueno, no sé, Teo, Gustavo. Yo les quería presentar un videíto de una película que se llama El Señor de la Guerra, que yo creo que vincula como lo que hemos estado hablando, ¿cierto? Lo de la relación con la guerra y esta a su vez con nuestro papá, Estados Unidos, y la relación y la necesidad de desprendernos de ese tipo de gobierno, ¿cierto? También habla sobre los dirigentes, ¿cierto? De los dirigentes, el poder político, esos actores que a veces influyen de manera muy determinante en asuntos que no tendrían que influir, ¿cierto? Y influyen de manera como oscura, ¿cierto? Oscura y escondida y por debajo de cuerda. Y eso es lo que a la sociedad colombiana y a la sociedad conservadora se le hace como difícil entender, ¿cierto? Se le hace difícil entender que el sujeto a veces no es como tan bueno, ¿cierto? Que el sujeto que dirige a veces no tiene como las mejores intenciones. Pero espere que si quieren pueden seguir hablando y yo les digo cuando tenga el video, porque hablar y manejar el celular no puedo. Sí, yo propongo algo. Por ahí Miguel dice que quiere leer algo, entonces, pues supongo que Mateo también querrá dar unas nociones finales o unas conclusiones o dejar cosas abiertas, que también pues es como muy válido. Y propongo que una vez Mateo, porque yo, pues, ahora, si Luis quiere dar otra conclusión, bien, pero entendí que ahorita ya había como concluido también un poco. Entonces, pues darle como este espacio a Mateo para que concluya, de ahí podemos dar como por terminado, pero pues nada, nos vamos a quedar otro momentico ahí ya como compartiendo otras cosas, que es lo que suele pasar, para que de pronto si alguien, pues de los que está, por ejemplo, Luis o Sara o Mateo, debe retirarse por algún motivo, pues no se sienta como ahí, como esta gente cuando va a acabar, sino que pues, tenga como la tranquilidad. ¿Listo? Gabo, Dale. pues sí, ya me gustaría como culminar con algo, y me gustó pues lo que dijo Luis, que sería bueno retomar como un conversatorio referente como a la parte ambiental, incluso si es enfoque a la minería o algo así, porque incluso tengo algunos datos, como no solo tanto de la ilegal, sino también la legal, de eventos que hacen, incluso evadiendo el medio ambiente. Para eso ponen a los ingenieros ambientales, y tengo casos que ponen ingenieros ambientales para que solucionen o maquillen y tapen esos
esos daños tan grandes que hacen para poder que eviten sus sanciones. Entonces son casos que también lo dejan a uno pensando en que dónde va la ética profesional, hasta qué punto llega. Y es un tema que podríamos también como retomar, puede ser más adelante, e incluso mencionar como no solamente pues como este proceso de paz que llevo en cuanto al medio ambiente, pues dejar como esos temas así abiertos para que las personas vayan mucho más allá de lo que era antes y después de un conflicto que estuvo, digamos, pues que aún puede que siga por otros grupos armados, pero que llevaba a que el conflicto era en pro del medio ambiente o en contra del medio ambiente. Pues algunos dirán la minería ilegal, otros dirán no, otro tipo de conservaciones en algunos sectores. Pues sería algo como a batir de pronto más adelante. Listo, muchas gracias, Teo, hermano. Listo, muchas gracias. No, a ustedes, parce. Entonces, bueno, ya sabemos pues como que, bueno, vamos, Gustavo va a compartir algo, nos tiene como un video ahí, y ya después de eso ya sabemos que, bueno, siempre hemos sido gente absolutamente libre. Yo me despido, muchas gracias, bueno que hagan trabajo rescatando la academia, toda vez que la academia ya fue sacada de las universidades privadas, me despido. Fue que la fuerza la acompañe. Luis, muchas gracias, hermano, a usted por participar y bacano si se anima con los temas que usted mismo propone a generar por este u otros espacios. Se cuidan. Muchísimas gracias. Ya se fue el profesor, ahora sí. Gustavo, pero ¿esto es otra pieza de cine mudo o ahora sí? Vamos a... Gustavo, mano. ¿Le damos espacio a Miguel mientras tanto que? Sí, hola. Hola, Miguel. Qué peinado tan fantástico tenés hoy, güey. Maravilloso, sí, claro, obvio. Dale, Miguel. Volví al glam. Ay, Dios, maldita sea. Voy a dejar de grabar. No, ya, listo, ya. Listo, esto es un fragmento de un manifiesto que hice para la universidad, pero pues he estado retocando un poco y pues habla sobre la guerra. El manifiesto se llama Manifiesto Rock. Aún no lo he publicado realmente, pero voy a leer un fragmento que tiene que ver con la guerra y con su expresión en cosas como el rock, por ejemplo. Aunque pues yo hablo de muchas cosas que ustedes me dirán si son rock o no, pero a mí sí me parece que tienen que ver. A ver. El horror de la guerra a nivel industrial, el absurdo del genocidio, la crudeza del sufrimiento humano y la tortura de los cuerpos martirizados con la técnica más refinada. ¿Cómo lidiamos con esas realidades mundanas? No lo hacemos, nos alimentamos de ellas. Los sonidos industriales dominan nuestra vida, atestiguando la rudeza de la línea de producción. Las injusticias del mundo se vuelven folclor y la infinita ridiculez de la humanidad se naturaliza y se diluye en el remolino del consumo. Lo ridículo e irónico del azar se vuelve un poderoso credo, el cual exalta la vista borrosa, las líneas dinámicas, la rudeza mental chocando entre sí, el sonido de las voluntades que se niegan a quebrarse, la velocidad de un mundo cambiante y avasallante que nos posee con su oferta y demanda, índices e indicadores, sus tratados y sus guerras. ¿Cómo hacemos? Con fuego. Incendiamos,
quemamos, fundimos, soldamos, hervimos, cocemos, calentamos, fulguramos, alumbramos, evaporamos, sofocamos y sublimamos. Con nuestras llamas acentuamos también la sombra. Con nuestras llamas acentuamos también las sombras. Conjuramos la oscuridad y la concentramos. Somos los disociadores, los que separamos y acentuamos la furia y la melancolía, el miedo y la desesperación, la lujuria y el hedonismo, la pasión y la obsesión, el deseo y el amor, y el vértigo del ímpetu. El rock no está muerto, está fosilizado, y dentro de su propio telurismo se encuentra su poder.